Gracias por acompañarme. En el episodio del día de hoy estaré tocando un tema sumamente interesante. Vamos a dar entonces inicio a nuestro tema del día de hoy. Y como ya se pudieron dar cuenta, el título es el ADN del cristiano. Espero que este tema, aunque es muy largo, el estudio que yo tengo aquí es bastante largo, pero voy a tratar de reducirlo por cuestión de tiempo. Dejen ustedes esa espinita para que puedan después analizarlo en su casa. Por eso es muy importante que tomen nota de los textos bíblicos, porque espero hablar en base a la palabra y le pedí al Señor que pusiera en mí las palabras correctas para que dejen una información verídica en cada uno de ustedes. Y bueno, vamos a ver rápidamente lo que es en sí el ADN, aunque sé que muchos lo saben, pero lo vamos a leer. El ADN es la abreviatura para el ácido desoxirribonucleico. Desoxirribonucleico. Es un poquito larga y difícil de pronunciar, pero la pronuncié bien. Una molécula compleja que se encuentra dentro de cada célula de nuestro cuerpo y contiene todas las instrucciones necesarias para crear y mantener la vida. El ADN se encuentra en todos los seres vivos, pero esta vez en específico vamos a hablar de los seres humanos. Y dice que esto lo descubrieron, el ADN fue descubierto en 1953 por James Watson, Francis Crick, Maurice Wilkins y Rosalind Franklin. Ellos fueron las personas que lograron entender esta compleja situación, porque yo me puse a ver unos videos de cómo esto es en sí y es extremadamente impresionante ver cómo nosotros estamos formados, cómo nosotros estamos hechos por dentro. Somos una complejidad impresionante. El Señor nos hizo a nosotros impresionantemente perfectos. Y como les decía, el ADN va a determinar cómo las características físicas que vamos a tener, porque tenemos dos ADNs, el de nuestro padre y nuestra madre, y ahí vienen los parecidos, porque en ese ADN va a pintar cómo nosotros vamos a ser, si el pelo va a ser negro, si va a ser rubio, dependiendo cómo sean nuestros padres, el color de los ojos, la estatura, la tez, todo viene ya ahí, está prácticamente el manual de cómo nosotros vamos a hacer. Y esto el Señor nos predestinó, o sea, nosotros venimos ya con ese manual hecho. O sea, ya el Señor sabía cómo nosotros íbamos a hacer en base a quienes iban a ser nuestros padres. Pero ahí estamos hablando de un ADN físico, del que vemos acá. Ahora, como lo dice el tema, vamos a hablar del ADN del cristiano. Es algo bien interesante también y bien maravilloso de lograr entender que todo lo que el Señor ha dejado de una manera para que nosotros lo veamos de una manera figurativa, o sea, que podamos estudiarlo, podamos aplicarlo a nuestra vida espiritual y poder entender. Es una manera de entender cómo nosotros somos, cómo nosotros podemos ser a nivel espiritual. Y antes que nada, pues sabemos que el ADN está en la sangre. ¿Y cómo nosotros adquirimos ese ADN? Pues lógicamente lo hemos adquirido a través de la sangre de Cristo. Sabemos que el Señor vino a la tierra para que nosotros pudiéramos ser llamados hijos de Dios. Porque la palabra dice que nosotros no somos su pueblo, nosotros fuimos adoptados. Pero también dice que a los suyos vino, dice en Juan capítulo 1, versículo 11 y 12, dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron les dio derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. ¿En qué momento nosotros empezamos a ser hijos de Dios? ¿En qué momento nosotros podemos llamarnos hijos de Dios? Porque
A nivel humano, nosotros podemos adoptar a un niño, pero jamás va a ser nuestro hijo. Va a ser nuestro hijo por un papel que determina que nos fue dada el niño y que nosotros lo vamos a crecer y lo vamos a educar acorde a nuestra familia. Lo hemos absorbido a nuestra familia. Pero eso no significa que el niño se vaya a parecer a nosotros. Puede tomar algunas características de cómo nosotros vivimos, formas de actuar y todo, pero físicamente no se va a parecer a nosotros porque simple y sencillamente no tiene nuestro ADN. Es imposible que una persona adquiera el ADN de otra nada más porque sí. Entonces, les decía que nosotros fuimos hechos hijos de Dios, adquiriendo ese ADN por el amor del Señor de nuestro Padre, de haber mandado a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz y a derramar la última gota de sangre para que nosotros pudiéramos ser lavados con esa sangre, y al ser lavados con la sangre adquirir ese ADN y poder entonces ser llamados sus hijos. Y antes de continuar, quiero hacer una pequeña pausa para que podamos entender en sí el sacrificio que conllevó a que nosotros ahora podamos ser llamados hijos de Dios. Porque no es fácil. Nosotros lo leemos y lo escuchamos, que alguien lo dice, ay, sí, el Señor murió y aquí, pero no hemos captado en sí el sacrificio tan profundo que Él hizo por amor a nosotros, porque ese amor ha de haber sido tan inmenso que no importó sufrir lo que sufrió para que nosotros hoy podamos ser llamados sus hijos, haber adquirido ese ADN. Les decía que quería hacer esta pequeña acotación y leerles esto. Según la historia, el látigo que los romanos usaban se llamaba flagrum. Les dejo aquí una imagen para que tengan idea de cómo era. Era una correa de cuero trenzada con bolas de metal y trozos de hueso afilados, entretejidos en las trenzas o entrelazados con ellas. Las bolas añadían peso al látigo. Cuando la víctima era golpeada, los trozos de hueso servían para cortar la carne. Mientras los golpes continuaban, el resultado de los cortes era tan severo que los músculos del esqueleto, las venas subyacentes, los tendones y los intestinos de la víctima quedaban expuestos. Esta paliza era tan severa que a veces las víctimas no sobrevivían para poder ser crucificados. Eso lo hacían para los delincuentes, los ladrones, todos los delincuentes, prácticamente los molían antes de poder crucificarlos, ya como el último golpe para que pudieran morir. Pero era tan fuerte, ese látigo era, como dice acá, las bolas de metal le daban peso para que fuera con más fuerza, y los pedazos de filo de hueso, que eran como cuchillas que cortaban, cada latigazo venía con carne y dejaba prácticamente todo expuesto. Y dice acá que muchos no sobrevivían, pero el Señor sobrevivió. El sacrificio de Él se extendió aún más, que Él tuvo que llegar a la cruz, tuvieron que romperle un costado para que saliera toda la sangre que era posible. Hasta que su cuerpo no aguantó, pero llevó la última gota de sufrimiento que alguien puede llevar, para que no quedara nadie fuera, para que pudiéramos adoptar este ADN y pudiéramos hoy decir: soy lavado con esa sangre. Soy lavado con esa sangre que un día cayó gota a gota, y no cayó porque cortaron una vena aquí y salió, no. Cayó esa sangre porque lo hicieron pedazos, porque rompieron todas sus venas para que no quedara nada. Y hoy nosotros tuviéramos el privilegio de llevar ese ADN, de haber sido de adquirir ese ADN. ¿Cuánto más hay que decir
para que podamos entender ese sacrificio, para que podamos nosotros decir verdaderamente, ese fue un sacrificio que merece el Señor, que nosotros le sirvamos de corazón y no únicamente acá de la palabra, porque si nosotros adquirimos ese ADN, como lo adquirimos de nuestros padres y damos el físico de nuestros padres, debemos de dar el físico de Él de manera espiritual. Debemos de parecernos a Él. Y una de las formas de parecernos a Él es que nosotros al momento de ser lavados con la sangre de Jesús, el Espíritu Santo mora en nosotros. Pasamos a ser templo de ese Espíritu. Y por ley dar esos frutos, ese parecido, porque los frutos del Espíritu Santo es el parecido que nosotros debemos de dar del Señor. Es esos ojos del color de los de Él, el cabello y la estatura del varón perfecto. Tenemos que dar nosotros. Debemos de entender que hay algo en nosotros que tuvo que haber cambiado en el momento de ser llamados hijos de Dios. En el momento de que Él nos aceptó como sus hijos. Nos escogió para que pudiéramos nosotros optar. Porque nos dio la potestad de que nosotros optemos. Porque cuando una persona una pareja va a adoptar un niño, van y escogen el niño que quieren. Van a determinados lugares cuando hay muchos niños y escogen el niño que quieren. Nosotros no, nosotros tenemos la potestad de nosotros escoger seguir al Señor. Escoger seguirlo y decir, sí, yo quiero. No es que estamos esperando en una banca que nos llamen. No, nosotros tenemos el privilegio hoy de poder servirle, de poder seguirle, de poder cambiar, de poder dar esos frutos para que entonces podamos ser hijos de Dios, entonces que nosotros podamos ser llamados hijos de Dios. Es bastante conmovedor este tema, porque aunque parece sencillo, aunque lo podamos comparar, le decía al principio, con la vida humana, en el lado espiritual es mucho más profundo. Porque ahí hubo un sacrificio para que nosotros pudiéramos adoptarlo. Porque ahí vino Él a morir, a que lo despedazaran para que nosotros pudiéramos hoy poder adoptarlo. Poder ser hijos de Él. Y ahora quiero que leamos en Efesios capítulo 1, el versículo 5 y el 6 y dice: nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad, para alabanza de su gloria, de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Aquí está claro que dice, nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo. Nosotros únicamente podemos llegar a ser hijos mediante Jesucristo, aceptando al Señor en nuestro corazón y dejándonos ser lavados y limpiar nuestra vida, cambiar nuestra manera de vivir para que entonces venga el Señor y limpie esta vida y pueda aquí construirse un templo para que pueda vivir el Espíritu Santo dentro de nosotros y poder externar ese parecido que es necesario dar delante del Señor. En este mundo debemos de dar esos frutos, porque la palabra también dice que por los frutos nos conoceremos. O sea, ustedes pueden ver el parecido de alguien y uno dice, ay, este se parece a fulano, debe de ser hijo de esta persona, porque ¿cómo se parece? Exactamente así, porque ustedes vieron el parecido y en nosotros tienen que ver los frutos del cristiano. Alguien puede decir, oh, esta persona es cristiana porque se le nota, y es inminente que una persona que está en el Señor, su semblante cambia. Lo podemos ver con solo ver sus ojos. Entonces, no podemos sembrar naranjas y vamos a dar manzanas. Si nosotros
nos sembraron una manzana, una semilla de manzana, vamos a dar manzanas. Si nosotros tenemos el Espíritu Santo, vamos a dar los frutos del Espíritu Santo. Tenemos nosotros que entender que y tampoco es porque estemos pregonando que somos hijos de Dios, que tenemos el Espíritu Santo, que somos aquí. Debemos de tener cuidado lo que nosotros estamos escuchando hoy por hoy, porque la palabra dice en 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Si nosotros estamos en Cristo, nuevas criaturas somos. Hemos nacido de nuevo y el segundo nacimiento ya venimos con ese ADN dentro de nosotros. Media vez nosotros no somos llamados hijos de Dios porque no hemos nacido de nuevo, no tenemos ese ADN. Es imposible que nosotros podamos mostrar un parecido de alguien que nosotros no llevamos adentro nada que se le parezca. Entonces les decía, debemos nosotros de analizar lo que estamos escuchando hoy por hoy, porque cómo vamos a entender ese sacrificio y cómo nosotros vamos a llegar a saber lo que tenemos que hacer para nosotros sentir que somos adoptados por el Señor, que fuimos adoptados. Porque no es solo llegar y decir, sí, yo quiero aceptar al Señor y seguir viviendo como nos da la gana, como acá. Entonces ahí no hubo cambio, ahí no hubo un lavar con la sangre del Señor, porque no hay un fruto que testifique de eso. Por eso les decía que estudien ustedes la palabra, que los textos que yo les estoy dejando acá, que ustedes los apunten y puedan hacer sus propias averiguaciones. Y el Señor va a ir revelándoles a cada uno de ustedes conforme a su voluntad, porque hay que entender este sacrificio, hay que entender lo que está sucediendo. Porque a veces pensamos que el ir a la iglesia ya eso nos hizo hijos, o el estar predicando ya eso nos hizo hijos, que el estar teniendo ciertos dones y ciertas manifestaciones ya eso nos hizo hijos. Y eso no es así, porque recuérdense que la palabra dice que en aquellos días van a llegar algunos y van a decirle, Señor, pero en tu nombre profeticé, en tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre hice esto, en tu nombre acá, en tu nombre allá. Y el Señor les va a decir, no os conozco, hacedores de maldad. O sea, no le podemos ir a decir al Señor, Señor, yo soy tu hijo porque yo tengo el ADN. Si nosotros no mostramos esos frutos, no podemos ser hijos de Dios. No es necesario pregonar quiénes somos. No es necesario pararnos en un lugar y hacernos los santos cuando nosotros no tenemos esas manifestaciones del Espíritu Santo. Por eso es sumamente interesante, les decía, lo que estamos escuchando hoy por hoy. Porque puede ser que nos estén engañando diciéndonos que sí, que nosotros que sí somos hijos del Señor, porque nos están dando una enseñanza falsa. Y la palabra dice que si nos están dando un evangelio que no sea que lo desechemos, que incluso sacudamos el polvo de nuestras sandalias. Porque hoy les decía, el mundo está muy confundido. El mundo hoy por hoy está muy dado al dinero, a lo que vemos, a los lujos, a aquello. Y pensamos que una persona que se para y hace un show ahí enfrente, ya es un cristiano de esos que verdaderamente, casi que bajó del cielo, o que se para y da unos mensajes increíbles. No, juzguemos nosotros a quién estamos siguiendo en esta tierra, juzguemos nosotros qué es lo que estamos escuchando. Si lo que estamos escuchando no nos lleva a entender lo que hay aquí, no lo sigamos escuchando, porque es responsabilidad nuestra. Nosotros no podemos llegar a un lugar e idealizar a un hombre porque nos gusta cómo habla. Si eso que está hablando no nos lleva en base a la palabra, estamos escuchando nada, estamos perdiendo nuestro tiempo. Por eso es muy importante que sea nuestra propia convicción, que el Señor hable directamente a nuestro corazón y entonces empecemos a caminar como Él quiere que caminemos. En Mateo 7, capítulo 7, el versículo 15 y el 16 dice, cuídense de los falsos profetas que vienen a ustedes con vestidos de oveja,
pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos e higos de los cardos? Más claro no está. Por eso les decía, es sumamente importante que nosotros escudriñemos la palabra, que nosotros leamos la Biblia. Si no tienen un libro en su casa, yo los insto a que vuelvan a comprar la palabra de Dios, porque acá a veces estamos leyendo y ahí mismo podemos irnos a otro lado y el Señor nos va guiando paso a paso conforme a lo que Él quiere que nosotros vayamos entendiendo. La Biblia cada uno de nosotros la puede entender. No necesitamos que alguien se pare y diga, no la van a entender. Sí, porque para eso está. Esto está para todo aquel que le busca. El Señor va a dar el entendimiento para que nosotros podamos aprender. Este es el pan del Espíritu. Este que está aquí es el pan del Espíritu. No hay otra comida, no hay nada que nos vaya a alimentar espiritualmente que leer la palabra. Y ahí vamos a entender los pasos que debemos de seguir para entonces ser llamados hijos de Dios, para entonces adquirir ese ADN que debemos adquirir en nuestro corazón, para que entonces pueda empezar a fructificar en nosotros. Ahora vamos a leer Romanos 5:9 y dice, entonces mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Debemos de ser justificados por su sangre, o sea, lavados con su sangre. Adquirir eso que nos va a hacer hijos de Dios, para que entonces, dice, seamos salvos de la ira de Dios por medio de él. No esperemos, triste sería que en aquel día nos digan, no os conozco, porque nos creamos acá que somos los hijos predilectos del Señor y nosotros no tengamos nada adentro, que estemos vacíos. Debemos entonces ser justificados por la sangre de Cristo. No hay otra forma por la cual podamos ser llamados hijos de Dios en adopción. No hay otra forma. Es la única forma que entonces nosotros vamos a poder ser hijos adoptados y mostrar las características de nuestro Padre. Y ahora vamos a leer 1 Corintios 6:11 y dice, y esto erais algunos de vosotros, pero fuisteis lavados, pero fuisteis santificados, pero fuisteis justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Voy a volverlo a leer. 1 Corintios 6:11. Y esto erais algunos de vosotros, pero fuisteis lavados, pero fuisteis santificados, pero fuisteis justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. La única justificación que vamos a tener delante del Señor es haber sido lavados con la sangre de Cristo y entonces poder llegar en aquel día y haber dado los frutos para que entonces puedan identificarnos como hijos que hemos sido en adopción, que puedan decir verdaderamente este es mi hijo porque vivió conforme a mi propósito, dio los frutos del Espíritu Santo. No es fácil vivir una vida como el Señor nos la está pidiendo, pero hagamos el esfuerzo, hagamos día a día, tratemos de vivir como Él quiere que vivamos. Pero no me voy a cansar de decirlo, no vamos a entender la verdadera forma que Él quiere que lleguemos a Él si no leemos la palabra de Dios. No hay otra forma. Por eso, aunque sea un versículo al día, un ratito que podamos ir leyendo, entonces nuestra mente se va a ir abriendo espiritualmente para poder entender y ver entender más que todo el sacrificio que Él hizo para que nosotros tuviéramos esta oportunidad hoy de poder de escoger ser adoptados, porque tenemos hasta esa ventaja el día de hoy. No sé mañana
que el mundo pueda cambiar. El día de hoy tenemos la ventaja de nosotros poder decir, yo quiero ser adoptada. El hogar que el Señor nos ofrece como hijos es en la eternidad, es la vida eterna, el cual debemos de perseguir. Bueno, espero que este mensaje, esta pequeña charla, les haya dejado, como siempre les digo, esa espinita, ese deseo de investigar más, ese deseo de decir, quiero ver si es verdad todo esto, quiero ver si este tema tiene un punto para poder entonces entenderlo mejor. Porque les digo, el Señor va a dar el entendimiento a cada uno conforme sea su voluntad. Cada uno va a entender de una forma u otra, pero al final es lo mismo. Puede ser que entendamos esto y esto y esto, pero cuando lleguemos al final es exactamente igual en diferente forma, porque Él habla a cada uno, les decía, conforme a su voluntad o conforme a su necesidad. Seamos correctos, vivamos como Él quiere que vivamos, mostremos que tenemos ese ADN en nosotros, mostremos que tenemos ese parecido al que nos adoptó, que es nosotros somos los únicos privilegiados de poder ser adoptados y adquirir las características de nuestro Padre. Gracias por haberse quedado conmigo y espero, les digo, que haya sido de bendición para su vida. Espero que esta charla haya sido de bendición para tu vida. Te agradecería que le dieras un me gusta, que lo compartas con tus seres amados y tus amigos. Y si aún no estás suscrito a nuestro canal, que puedas suscribirte.